Algunos ciertos ya son ganadores, ya están del otro lado. Entonces esto es como pequeñas pinceladas para recordar cosas que seguramente durante su estudio ya las vieron. Entonces hoy vamos a repasar un poquito. En la dinámica de la presentación, toda la hora y media vamos a estar con la app o con su página de internet contestando, porque vamos a tener los casos clínicos y vamos a tener preguntas. Entonces vamos a ver una pregunta o dos, un par de diapositivas de reforzamiento y luego otra vez preguntas, así que no se despeguen de su teléfono, sobre todo por el tema de los puntajes, ¿sí? Espero que sea de utilidad para ustedes, que hayan desayunado rico y que estén listos y descansados. Así que sin más, vamos a empezar. No sé si tengo aquí en la pantalla de aquí, no lo voy a ver. Porque ¿ven bien las pantallas de acá? ¿Sí? Bien. Gracias. Bien. Vamos a esperar que la tecnología nos diga que no necesitamos. Aquí estamos. ¿Y están listos? Primer caso clínico. Es un paciente de 57 años de edad. Él es un paciente de la doctora Ceci Sandoval, que ya está en Puerto Vallarta y me hizo el favor de prestarme este caso. Iba por otra cosa y esto es lo que él presentaba. Observen las imágenes. Y una vez que las observen, tenemos un promedio de 20 segundos para que todos me digan qué consideran que puede ser. Pedalismo, neurofibromatosis 1 o 2. ¿Sí? ¿Aquí le doy siguiente, muchachos? Sí, doctora. ¿Sí? Bien. Este es de calentamiento. Joder, bien. Eso es. Muy bien, ahí se quedan conectados todos, ¿no? Porque ya lo que sigue son muchas preguntitas, Muy bien, ya van 70 personas conectadas. ¿Más? ¿Alguien más falta de poder conectarse? ¿Sí? Bien, continuamos. ¿Listo? ¿Falta alguien de poderse conectar? ¿Se pueden ir incorporando sobre la marcha las demás personas? ¿Sí? Bien. Entonces, con base a las imágenes, ¿cuál sería su opción? Muy bien. ¿Vale? Creo que eran 88 quienes estaban conectados. Muy bien, ¿ok? De acuerdo, bien. Ya vimos cómo, ¿no? Entonces, neurofibromatosis tipo 1, la doctora Angélica el día de ayer nos habló sobre esta enfermedad, así que no nos vamos a detener mucho. Estos son los criterios para hacer el diagnóstico, de los cuales ella nos hizo preguntas el día de ayer, y eran todas las anteriores, ¿se acuerdan? Espero que a todos les haya salido bien y seguimos. Masculino de 18 años de edad, que tiene 3 manchas café con leche y acude por otro motivo, pero cuando lo revisan encuentran esas 3 manchas café con leche. ¿Qué porcentaje de la población que no tiene neurofibromatosis tipo 1 puede tener manchas café con leche como único hallazgo cutáneo? Del 0 al 1, 10 al 28, 30 al 40 o 50. Adelante.
Está en la parte de abajo, si quieres te lo puedo dictar. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Bien, tenemos 89, 90. Exactamente. Casi el 30% de la población normal puede tener manchas café con leche sin que estén vinculadas a alguna genodermatosis. No solamente estamos hablando de la neurofibromatosis tipo 1. Bien, otra pregunta. Calentado todo. Terreno. 4 meses de nacida, 7 manchas café con leche, 5 milímetros de diámetro. Al explorarla, ese es el único hallazgo que le encuentran a esta pequeña. ¿Sospecharía neurofibromatosis, sí o no? Más de 5. 7 de 5 milímetros de diámetro. Muy bien. ¿Listo? Se considera que si un pequeño o una pequeña nace con más de 5 manchas café con leche, tiene hasta un 59% de posibilidad diagnóstica de desarrollar neurofibromatosis o las demás manifestaciones clínicas de esta genodermatosis. Los neurofibromas son los que le dan origen o nombre a esta enfermedad. Hay de 3 tipos y lo que hay que recordar es que el neurofibroma subcutáneo subdérmico, además de dar parestesia, puede tener más probabilidad de transformación maligna. Y el plexiforme, que es el más famoso porque es deformante, pues bueno, es muy vascularizado y puede involucrar a órganos extensos o a órganos internos, vísceras y demás, y también tiene posibilidad de transformación maligna hasta en un 15% de los casos. El signo de Crohn es un signo muy específico, son las pecas axilares inguinales y los nódulos de Lisch, pues es una manifestación que van a ver nuestros colegas oftalmólogos, pero que en general se considera que a los 6 años ya lo pueden tener hasta el 20% de los niños que tienen NF tipo 1. Bien. Las manifestaciones del sistema nervioso central, las más frecuentes es el glioma óptico, pero también podemos tener otros tipos de alteraciones diagnósticas. Y de los huesos largos podemos ver displasia, de los huesos largos hasta el 14% y displasia de esfenoides. Creo que no le estoy dando bien, no sé. ¿Es allá? Pueden existir otras manifestaciones, ya las repasó la doctora Beirana el día de ayer, no nos vamos a detener mucho en esto, pero sí detenerme un poco en esta pequeña tabla. Ya para el ejercicio de su profesión hay que recordar cuando nos llega un paciente que está en la infancia tardía, adolescencia o en la etapa adulta, qué es lo que le tenemos que seguir revisando. La neurofibromatosis es una genodermatosis que permite que los pacientes lleguen a la edad adulta y ahí es en donde hay que estar pendientes de la posibilidad de que desarrollen malignidades. Así que esta tabla es de utilidad para saber qué buscarle o qué estudiarle a mi paciente que tiene este diagnóstico. Esta es una isla que está en Sinaloa que se llama la isla de los patas azules. Es una reserva ecológica, ahí llegan a comer, reproducirse, descansar y seguir su camino hacia el sur. Bien, 7 años de edad, a esta niña la llevó su mamá porque le encontró estos granitos que tenían 3 meses de evolución y que seguían este trayecto. Eran asintomáticos y su mamá estaba preocupada porque como ella padece vitiligo, pensaba que podían ser los signos iniciales de la enfermedad. No les había puesto ningún tratamiento previamente. Este es un acercamiento de las lesiones. Podemos ver que tiene pápulas milimétricas, que son hipocrómicas con un ligero eritema en la zona central. Y bueno, con esta información, ¿cuál sería su diagnóstico clínico? Vitiligo, líquen estriado, neurocrómico, líquen nítido y poteros. Bien. Ahí vamos, 90. Correcto. Adelante. Se trata de líquen estriado, es correcto, muy bien, excelente. Es una variedad que es poco frecuente.
En general, el líquen estriado se describe como manifestaciones diferentes con una variedad hipercrónica, ¿sí? Pero en los fototipos oscuros, los que predominan en nuestro país, los que somos de fototipo 3, 4 hacia arriba, pues podemos desarrollar esta variedad que se llama variedad alfa, y que puede ser diagnóstico diferencial de las otras opciones de respuestas que tenían ustedes en sus pantallas. Esta es una dermatosis que tiene un curso benigno autolimitado. En general se quita con sin y a pesar del tratamiento. Antes se utilizaban todos estos sinónimos, flashitis ya está en desuso porque se utiliza este término para describir otras manifestaciones que siguen las líneas de Blaschko, en donde hay pápulas eritematosas que son más persistentes, más recurrentes y que se presentan más en los adultos que en los niños. Así que por eso al líquen estriado ya no le llamamos flashitis. El líquen estriado predomina en mujeres de los 5 a los 15 años de edad y se habla de que hay un comportamiento estacional, y la característica es que son estas pápulas que siguen estos trayectos que recuerdan a las líneas de Blaschko. Es unilateral, asimétrica, predomina en los miembros inferiores y se presenta como pequeñas pápulas que suelen ser eritematosas, rosadas o cafés, pero eso es en los fototipos claros. En los que somos fototipos morenos o los fototipos más oscuros, es más probable encontrar esta variedad, que es como la de mi paciente, que es la que se le llama albus o hipocrómica. Esta es una publicación que hubo hace un par de años que me pareció muy interesante porque lo publicaron la DSMQ, y ahí nos comentan un caso clínico de una niña que desarrolló lesiones del líquen estriado sobre lesiones de un vitiligo siguiendo un trayecto lineal, ¿no? Como un fenómeno isotópico. Es interesante además porque hacen una recopilación de los casos que hay en la literatura de la coexistencia del líquen estriado y vitiligo. Entonces no hay que descartar la posibilidad de que pudieran estar presentes las dos enfermedades en los pacientes. En general es asintomática, pero puede haber un ligero prurito y suele durar pocos meses de evolución. Lo que es importante también señalar es que una de las teorías más aceptadas para el líquen estriado es que hubiera podido haber un mosaicismo que se active por un desencadenante, como pueden ser infecciones, trauma. La paciente que les presenté acababa de ser Semana Santa y entonces estuvo exponiéndose a mucha radiación ultravioleta, tuvo una quemadura solar y después desarrolló la enfermedad. Pero también se ha descrito el líquen estriado con O secundario A, otros elementos que modifican inmunológicamente, como son las vacunas o algunas infecciones intercurrentes. En general, el diagnóstico es clínico. Es extremadamente raro que se necesite tomar una biopsia porque suele ser inespecífica y varía dependiendo del momento evolutivo de la enfermedad en la que nos encontremos. Esta es una recopilación, ahí está la referencia por si ustedes quieren ampliar la información de esta enfermedad, en donde están las principales series de casos de líquen estriado y que comparten o concuerdan con lo publicado previamente en la literatura. ¿Qué es importante en el líquen estriado? Las posibles asociaciones que pueden tener, y todas giran en torno a la atopia. Entonces, dermatitis atópica lo pueden tener hasta 9 de cada 10 niños que están cursando con un líquen estriado o bien otras formas de atopia. Y el tratamiento suele ser solo observar, o bien podemos dar dimecrolimus por un periodo corto o corticoides de baja potencia por periodos cortos de tiempo. Y el pronóstico es bueno. Bien. Pasemos entonces a otro caso clínico, 52 años de edad. Ella tenía un año de evolución con una placa amarillenta que estaba en este párpado. Además, documentado su expediente, teníamos síndrome de túnel del carpo bilateral y en la contraparte también teníamos una placa con características semejantes pero de menor tamaño. También a la exploración física se encontró macroglosia leve a moderada y algunas petequias en los muslos. Le hicieron exámenes de laboratorio que reportaron una anemia de las enfermedades crónicas, una anemia normo leve, hipercreatinemia, elevación de la creatinina, encontraron cadenas libres, lambda, y encontraron proteínas de Bence-Jones, por lo cual hicieron una biopsia de médula ósea que reportó como diagnóstico mieloma. Entonces, con toda esta información, ¿cuál de estas opciones de diagnóstico podrían considerar? Recuerden, placas pantocrómicas, perioritarias, macroglosia, petequias, daño renal y mieloma. Tenemos 4 alternativas que pueden ser el diagnóstico en nuestra paciente y adelante. Será una mastocitosis, una amiloidosis, síndrome mielodisplásico, histocitosis. Vamos.
Excelente, muy bien. Bien. Es una amiloidosis sistémica. ¿Por qué? Por todos estos elementos que estamos viendo que son de sospecha de esta enfermedad, y una asociación frecuente de la mastocitosis sistémica es la enfermedades mieloproliferativas. Sí, es otra de las señales. A esta paciente le hicieron una biopsia de párpado y lengua que reportó tejido amiloide que fue evidenciado por visión de rojo-coco. Un mes después hizo un aumento de tamaño de la lesión en el párpado y se encontró que tenía un plasmacitoma extramedular orbitario. Entonces, ya con todo lo que estamos diciendo ahorita y ya sabiendo que tiene amiloidosis, ¿cuál podría ser? Existe cada vez más compleja y más grande la clasificación de las amiloidosis sistémicas, pero digamos que esta es una organización en grupos que es simplificada, así que puede ser una primaria, una secundaria, una hereditaria o asociada a diálisis. Adelante. Aquí tenemos las opciones. Venga. Vamos. ¿Sí? Es una amiloidosis primaria. Las amiloidosis primarias son las que se asocian a enfermedades linfoproliferativas. Por eso yo de referencia uso la letra L, ¿no? L de linfoproliferativa. Entonces, la amiloidosis primaria usualmente se asocia a enfermedades linfoproliferativas. La secundaria es secundaria a enfermedades crónicas, sean de naturaleza inflamatoria, infecciosa o autoinmune. Y la hereditaria es muy poco frecuente en nuestro medio, se presenta en poblaciones de otras latitudes del planeta, y las manifestaciones clínicas que predominan son como una polineuropatía que semeja mucho a la que se presenta en el paciente con diabetes de larga evolución o de mal control metabólico a través del tiempo. Y la asociada a diálisis, esa es poco frecuente que se vea, pero cuando se presenta tiene o suele tener más manifestaciones articulares que de otra naturaleza. El diagnóstico de la amiloidosis sistémica es haciendo evidente la presencia de ese tejido amiloide, y eso lo hacemos con esta tinción, que es la tinción de rojo-coco, que hace que se vea con una tonalidad verde o verde manzana esta proteína mal plegada. ¿De dónde se toma la biopsia? La biopsia se toma del tejido adiposo, en donde hay un 95% de sensibilidad y especificidad y es poco invasiva. Ok, bien, otro caso, vamos. Masculino de 48 años de edad, desde que era adolescente le habían hecho el diagnóstico de hidradenitis supurativa, acné comprobado y lesiones intermitentes y recurrentes del pioderma gangrenoso, así como osteitis. Con todo esto se había integrado el diagnóstico de síndrome de PS-Papage, un síndrome autoinflamatorio. Y entonces este paciente se le inició tratamiento para este diagnóstico con infliximab. Un año después desarrolló falla renal, tenía placas eritematos escamosos en los codos, que era sugestivo de psoriasis, a la cual le tomaron una biopsia, pero además refería epigastralgia y vómito. Se le hizo una endoscopía que mostró lesiones nodulares, a las que le hicieron también una biopsia. Esa biopsia mostró depósitos de material amiloide y por lo tanto también tomaron una de grasa abdominal, a la que le hicieron también tinción de rojo-coco, la cual fue positiva. ¿Cuál sería? Amiloidosis secundaria, enfermedad crónica, amiloidosis primaria, amiloidosis hereditaria o secundaria a diálisis. Esta se la tienen que saber todos. La acabamos de repasar. ¿Solo los que no han tomado café o no ha sido procesado debidamente? Digo yo, no se la ven. Venga. Sí, se trae. Poquitos, venga, venga. Adelante. 5, amiloidosis hereditaria. Dije que era israelí, sefaradí, qué sé yo, de otras latitudes. No, de enfermedad crónica. Es una amiloidosis de enfermedad crónica secundaria al PS-Papage. ¿Sí? Bien, ok. Entonces, las amiloidosis más frecuentes son las cutáneas, muchachos. Las cutáneas, si no tienen un impacto sistémico ni clínico, y en general tienen un curso indolente, benigno, crónico, recurrente, pero las que nos ocupan este día son las sistémicas, ¿no? Que son poco frecuentes, pero que tienen hallazgos que son, de cierta manera, cuando ya vimos o leímos la enfermedad,
tiene una característica o elementos en común que si unimos todos los puntos podemos llegar a la sospecha diagnóstica en nuestro paciente. Las principales manifestaciones de la amiloidosis sistémica no son las cutáneas, las manifestaciones más frecuentes son a nivel renal y cardíaco y además son la principal causa de muerte en estos pacientes. La neuropatía periférica se presenta en 1 de cada 5 pacientes y es clínicamente muy semejante a la que vemos en los pacientes con diabetes mellitus. Y las cutáneas las vemos, aunque están presentes en todas las formas de amiloidosis sistémicas, son más frecuentes de ver en las familiares, es decir, aquellas que están asociadas a enfermedades linfoproliferativas. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver pápulas antocrómicas que están agrupadas en placas, sobre todo en sitios de roce como es en el cinturón, en el abdomen o en la zona de los párpados, pero también pueden estar en tejidos más profundos y hacer incluso proptosis o tumores en otras partes de la economía corporal. Las manifestaciones cutáneas están presentes hasta el 40% de todas las formas de amiloidosis sistémica, sin embargo, como decíamos, son más frecuentes en la primaria, manifestadas como lesiones purpúricas en hasta el 16% de los pacientes presentes en tronco, cuello, cara, sobre todo a nivel periorbitario. Entonces, ustedes tienen un paciente que tiene estas manchas, busquen intencionadamente un aspecto que sea amarillento o cantocrónico asociado a estas petequias o a esas púrpuras. La macroglosia es famosa, es decir, la asociamos mucho con la amiloidosis sistémica, pero está presente en 1 de cada 5 de estos pacientes y a veces es tan discreta que se ve solo como un aumento de las impresiones dentales en la lengua solamente y no necesariamente como un elemento deformante que impida la deglución o la articulación de las palabras. También puede haber expresión a nivel de las mucosas y que puedan ser muy semejantes a las de la infección por VPH, como las diferentes imágenes que vemos, incluso se puede ver afectada y más rara la mucosa conjuntival en estos pacientes. Pero lo más frecuente es ver las pápulas amarillentas abdominales y periumbilicales. Como puntos claves de la amiloidosis sistémica, la forma más frecuente de amiloidosis que se presenta es la asociada a enfermedad linfoproliferativa o AL o sistémica primaria. Las manifestaciones más frecuentes y la principal causa de fallecimiento es falla cardíaca y renal. Las lesiones mucocutáneas más frecuentes son las manchas purpúricas, las placas de pápulas que están agrupadas y que tienen un aspecto amarillento cantocrómico y la macroglosia. Y la biopsia tiene que ser con tinción de rojo coco para que pueda hacer evidente la presencia de esa proteína amiloide. El sitio donde se recomienda tomar esta biopsia es en la grasa abdominal a nivel periumbilical y tiene muy buen porcentaje de sensibilidad y especificidad. Respiren un poco. Esta es un santuario dedicado a la tortuga marina en Playa Ceuta, que es una playa que está entre Culiacán y Mazatlán. ¿Ok? Respiro 5 segundos. Fue 36 años de edad. Este es un caso clínico que me